Capítulo 9. Regresé después de la cena y entré en el estudio con un libro que había terminado de leer. El estudio de Duke siempre huele bien. El olor del papel y la tinta que abrió mi corazón latía con fuerza, pero no era tan emotivo. Cuando llegué por primera vez a Duke's Manor, el duque, que sabía que mis pasatiempos eran montar a caballo y leer, me dijo que podía entrar y salir de su estudio en cualquier momento. A nadie en esta familia le gusta leer libros. En el estudio del duque había muchos libros raros que eran difíciles de encontrar, tal vez por la larga historia de la familia. Incluso hay un libro mágico aquí que, si se vende, puede comprar una pequeña residencia en Bagdad. La gente de la familia Arpad nació con el manejo de la espada de generación en generación, pero no creo que ninguno de ellos sea mago. Es por eso que tener tantos libros de magia es algo inusual. Alejandro, pude ver a un joven sentado en un sofá largo en el estudio. Solo vi la parte de atrás, pero con su cabello negro saliendo, inmediatamente supe que era Alexander, pero no hubo respuesta de él. No supe por qué hasta que me acerqué para verlo cara a cara. Alexander se durmió con una delgada novela cubriendo su rostro. Puedes dormir en la cama, pero ¿por qué? Incliné la cabeza y murmuré por lo bajo. Entonces Alexander se movió, su libro fue tirado y ahora se durmió con la posición de sueño lateral. Duerme con un brazo convertido en su almohada y una pierna sobre la mesa, es como un niño de mi edad. Por supuesto, es inmaduro. Dejé solo a Alexander, que respiraba regularmente mientras dormía, tomé una serie de novelas de la estantería. Luego me acerqué al sofá frente a Alexander y comencé a leer una novela. No sé cuánto tiempo ha pasado. Solo puedo escuchar el sonido del papel girando en este estudio. Entonces, de repente sentí sed, así que me levanté y me alejé del estudio. Estás muy concentrado. ¿Cuándo se despertó? Alexander me miró con la barbilla apoyada en el reposabrazos del sofá. ¿Dormiste bien? Creo que corrí demasiado hoy, así que estoy un poco cansado. ¿No te quedaste dormido mientras leías? No, uno de mis hobbies es leer. Oh sí, me tapé la boca con la mano y sonreí un poco. La última vez que entré en la habitación de Alexander, no encontré ni un solo libro allí. Entonces, ¿el libro es interesante? Pregunté mientras señalaba la delgada novela que había usado como venda para los ojos mientras dormía. Parecía que la novela se había leído a medias, pero estaba tirada en el sofá. Claro, es muy interesante. Alexander miró la portada del libro y respondió. Relajó la barbilla y entrelazó los dedos, luego colocó su gran mano sobre su regazo. Incliné mi cuerpo ligeramente. Pareces curiosa, hermana. ¿Quieres que te cuente la historia? Así no. Cuando vi el título del libro antes, no fue de mi agrado. Quería decir no, pero Alexander rápidamente abrió la boca. El personaje principal es engañado repetidamente por las personas que lo rodean y continúa matando. El estilo de lenguaje es aburrido, pero el personaje que aparece al final de la historia y mata al personaje principal es muy interesante. Especialmente las oraciones que manipulan al personaje principal. ¿Qué es eso? Nacen del vientre cortado de la madre. Fruncí el ceño. No puedo entender lo que tiene de interesante. ¿Qué piensas, hermana? Alexander inclinó la cabeza y preguntó. ¿Qué pienso? ¿Por qué me pide mi opinión? No lo sé porque no lo he leído. Es un poco repugnante. ¿Es eso cierto? Sí. Después de decir eso, me levanté de mi asiento. No sabía que a Alexander le gustaba leer historias tan crueles. Es lo que pensaba. Entonces me voy. Oh, se está haciendo tarde. Alexander, que me vio de pie, miró el reloj de la pared y dijo, busqué libros durante mucho tiempo. Dijo que mientras movía el cuello, le dolían los músculos. Ya pasó mi hora de acostarme. Yo también tengo sed, así que me voy. Si tienes sed, puedes llamar al sirviente. Está bien. Quiero ir de todos modos. Espera un momento. Alejandro tocó la campanilla que estaba sobre la mesa y llamó al sirviente, lo cual no era necesario. Parecía haber una criada pasando por el pasillo. La criada apareció después de abrir la puerta. Ella era una sirvienta con cabello rubio corto y ojos verdes. Esa es Henrietta. ¿Cómo te llamaste, joven maestro? Oh, Henrietta. Consígueme algo de beber. Una bebida que no esté de más para beber por la noche. Muy bien, joven maestro. Henrietta salió de nuevo. Entonces hablé mientras escurría mi vestido. ¿Beber? Todavía eres menor de edad. Estoy acostumbrado a beber, de vez en cuando padre está vivo. Beberé un poco. ¿Puedo hacer eso? ¿No? Alexander sonrió. Todas sus palabras estaban llenas de encanto. Aunque dije eso, no fue mi intención detenerlo. Así que asentí. Luego miré a los hermosos ojos gris plateado de Alexander. No sé los nombres de las doncellas. Estoy seguro de que eso es lo que me dijiste. Me mentiste, Alejandro. Tú y Henrietta. Capítulo 10. El tiempo de beber esta vez no fue tan pacífico. Alexander debe estar muy cansado, bostezó después de beber un vaso. Tomé la manta que Henrietta había traído para mí después de que dijera que el estudio del duque estaba un poco frío, pero la puse en el respaldo del sofá sin usarla. ¿No tienes frío, hermana? ¿Qué pasa si tienes fiebre? Lo he dicho antes, no soy tan frágil como crees.
Oh, por supuesto. Sí, claro. Alexander sonrió y soltó una breve carcajada mientras yo imitaba lo que decía. Los norteños beben como si bebieran agua corriente. Ahora ha terminado más de 10 vasos. Parece un poco borracho. Sus ojos estaban un poco rojos. Alejandro, Alex, creo que es hora de que me llames por mi nombre, hermana. No entiendo. Parece estar tratando de acercarse a mí por alguna razón, pero quiero mantener mi distancia con Alexander. De todos modos, dentro de 3 años me iré. Una vez que te acerques, no podrás escapar fácilmente. Todavía no estoy lista para llamarte así. La bebida que le gusta a la gente del norte es muy fuerte y es demasiado fuerte para mí. Me desperté tocándome las mejillas que estaban muy rojas, más rojas que las de Alexander, aunque solo bebí 2 vasos. Tengo sueño y me siento cansado. Quiero acostarme en la cama. La manta cayó al suelo. Salí del estudio de Duke sin prestarle atención. Esta vez, Alexander no hizo ningún intento por detenerme. Su intensa mirada siempre me seguía cada vez que daba un paso, y seguí caminando hacia mi habitación, fingiendo no verlo como siempre. Capítulo 11. Solo en el estudio, Alexander dejó la taza de té que sostenía bruscamente. No es fácil, murmuró para sí mismo mientras se frotaba las comisuras de los ojos como si estuviera cansado. Alexander se rió con ganas al recordar su yo pasado. A pesar de que había hecho todo lo posible para exprimir sus lágrimas para evitar que Ophelia abandonara la mansión por la noche, lo que obtuvo fue nada. Por ahora, Ophelia dijo que se quedaría en esta mansión hasta que él se convierta en adulto, pero no está claro si permanecerá aquí hasta entonces. Mirando su rostro pálido y sus ojos azules que apenas se movían por la emoción, era imposible imaginar lo que estaba pensando. Henrietta, miró la taza que Ophelia estaba bebiendo. Como si esperara, la puerta del estudio se abrió y entró Henrietta. Al igual que las otras criadas, recogió la mesa como si estuviera acostumbrada. Nunca volveré a llamar tu nombre, Henrietta. Henrietta levantó la cabeza sorprendida. Se frotó las manos en el delantal y se arrodilló a los pies de Alexander. ¿Qué quieres decir, joven maestro? ¿Por qué estás haciendo algo inútil que ni siquiera te pedí? Henrietta se dio cuenta al instante de lo que quería decir Alexander. ¿Qué estaba pensando Ophelia cuando Alexander gritó el nombre de Henrietta? Alexander no se habría calmado si Ophelia no hubiera regañado a Henrietta. Henrietta solo pudo morderse los labios con fuerza. Tal vez eso signifique, en el capítulo anterior cuando Alex llamó a Henrietta. Alex quería que Ophelia se enojara con Henrietta porque ella mintió al decir que Alex llamó a Ophelia. Pero aparentemente, Ophelia se quedó callada, por lo que Alex estaba molesto y se preguntó qué estaba pensando Ophelia. La señorita Ophelia es una persona solitaria. Era como una delgada pieza de vidrio que se rompería al tocarla. Y ya veo, el señor Adrian sigue diciendo cosas dulces cubiertas de miel, estoy seguro. ¿Estás seguro? ¿De qué cosa ridícula estás hablando? Ella es diferente a mi madre. No es de las que se aferran a los hombres. Es por eso que todo lo que hice fue inútil, y Alexander solo pudo tragarse todo el sufrimiento. No importa cuánto intentara acercarse a él, Ophelia siempre construía una pared y la alejaba. Era como si estuviera diciendo, basta, es suficiente. Sé consciente de tu posición, Henrietta. No hagas nada inútil. Alexander se puso de pie, ignorando a Henrietta que estaba arrodillada como una esclava sirviendo a su amo. Alexander nunca le dijo que se arrodillara así en el suelo frío. Aún así, Henrietta todavía se arrodilló ante Alexander como si estuviera adorando a un dios. Por supuesto, Ophelia parecía alguien que podría estar expuesta al peligro porque no mostró ninguna sorpresa. Pero la atmósfera que la rodeaba, mostraba que no era la verdadera ella. No es que no tenga una conjetura. Estoy seguro de que tenía algo en mente, por eso trató de abandonar Duke's Manor por la noche. ¿Qué es eso exactamente? Alexander lo pensó mientras miraba el granizo que caía desde detrás de la ventana entrecortinada. Henrietta miró hacia otro lado cuando vio a Alexander arremangarse. Capítulo 12. Señorita, el joven maestro le preguntó si le gustaría almorzar juntos. Al mediodía, hora del almuerzo, Henrietta me preguntó eso. Reflexioné durante un rato. Sí, como junto con Alexander, que me llama hermana mayor. Él, que tiene un físico fuerte, no es apto para actuar así. Simplemente me hizo sentir incómodo. No sé si la comida se me metería en la boca o en la nariz. Dile que no tengo hambre. Además, comí el bollo con té de hierbas antes. Me enterré en el sofá y mostré exasperación cansada. Debería haberme ido, pero el sofá no me dejaba ir. Esa es la atmósfera que se irradia en este momento. Bien, lo haré. Y, señorita, Henrietta vaciló, lentamente alcanzó el pomo de la puerta. Aunque parecía que se iba a ir, no parecía que se iría hasta que le respondí. Así que desvié mis ojos del libro que estaba leyendo y la vi parada allí. ¿Qué? Dejé el libro y pregunté. Si deja la puerta abierta así, entrará aire frío en la habitación. Escuché que aún no ha decidido quién será su doncella personal, señorita. Tan pronto como abrió la boca y me lo dijo, Henrietta me miró. Sus ojos grandes y redondos se parecían a los de un perro salvaje que solía merodear en busca de comida en Port City en el sur. Lentamente abrí la boca, la miré y cerré la boca.
Jeje. Ella sonrió tímidamente mientras me miraba a los ojos. Parecía que realmente no iba a salir hasta que obtuviera la respuesta. Abrí la boca mientras peinaba mi cabello largo que era como un hilo plateado detrás de mi oreja. Sí, no me siento cómodo con alguien a mi alrededor. Ah, claro. Henrietta asintió tímidamente. Ahora quiero que te vayas. Abrí el libro de nuevo, tratando de desviar mi atención de ella, pero Henrietta volvió a preguntar dudosa. ¿De verdad no lo necesita, señorita? Por lo general, a una chica joven le gusta salir o hacer algo, y también, Henrietta. Sí, señorita. Sé que las chicas nobles son así. En Blancier, tenía una doncella personal. Le gustaba acostarse en mi cama y hablábamos toda la noche. ¿Quiere decir que trata así a una sirvienta, señorita? Guau, es tan amable. Estoy tan celosa. No tienes que estar celoso. Al día siguiente, mi collar de rubíes no estaba, así que mi madre la echó. Ah, tal vez fue un final inesperado para ella, por lo que Henrietta solo pudo abrir la boca sin decir nada. Pero parece que todavía no tiene efecto porque ella sigue mirándome con esa mirada. ¿Aún quieres ser mi sirvienta personal después de escuchar eso? ¿Es verdad que la criada se lo llevó? No, resultó que el collar estaba en el baño. Lástima que la criada ya se había ido cuando encontraron el collar. Quería llevarla de vuelta a la mansión, pero mi madre me detuvo. Eso es algo peligroso cuando estás cerca de un noble, porque cada vez que sucedía algo, los nobles inmediatamente sospechaban de sus sirvientes. Eso, sí, Henrietta. No es muy interesante, ¿verdad? Para evitar que esta conversación continuara, elegí palabras a las que le costó mucho responder. Henrietta, que era una sirvienta, podría decir que la sirvienta había hecho un buen trabajo sirviendo a su amo y se pondría del lado de la sirvienta. En ese momento, estaba claro que madre tenía la culpa. Si yo fuera esa sirvienta, encontraría el collar para demostrar mi inocencia. No, no dejaría un collar caro en ningún lado. Después de pensarlo bien, Henrietta finalmente respondió. Me reí de lo linda que era como sirvienta. ¿Vas a seguir hablando conmigo aquí? Alexander debe estar esperándote. Ah, es cierto. En ese caso, informaré al joven maestro y regresaré aquí de inmediato, señorita. No, no tienes que volver aquí. No tengo tiempo para eso. Después de terminar de leer el libro, planeé bordar sola. Quería decir eso, pero Henrietta se movió más rápido. Sin embargo, antes de que saliera de la habitación, apareció una mano grande que abrió la puerta. Hermana, saltarse las comidas es un muy mal hábito. ¿Usualmente eres así? Joven maestro, ¿por qué estás aquí? Henrietta miró a Alexander y preguntó. En mi corazón, estoy de acuerdo con ella. ¿Por qué vino Alejandro aquí? Hermana, no bajaste. La comida se había enfriado, así que vine aquí para recogerte. Hermana, te ves increíble. ¿Estás siendo sarcástico acerca de que me hundo en el sofá? Pero para ser honesto, sentarme frente al fuego con una taza de té caliente y una manta es suficiente para mí. Incluso Alexander no sería capaz de decirme nada si supiera lo conveniente que es esto. Vamos, baja. El tío está esperando. Quiero comer contigo como si esta fuera mi última comida. Esas fueron palabras con un tono muy sarcástico. No sé si Alexander se estaba burlando de mí por no haber bajado o si estaba siendo sarcástico sobre Adrian. Después de la puesta del sol, el tío dijo que quería quedarse un día más. ¿Crees que eso es bueno, hermana? No, es un poco. Sí, ¿verdad? A mí tampoco me gusta. Entonces, bajemos juntos. Alexander me tendió la mano. Me levanté y puse la manta a un lado del sofá. Joven maestro, ¿lo sabía? La señorita Ophelia me nombró su doncella personal. Ahora, frente a mí, está la mano grande de Alexander con sus dedos largos. Estoy pensando si debo tomarla o no. Henrietta sonrió tímidamente con ojos brillantes. No recuerdo si acepté. La mirada de Henrietta estaba tranquila, pero su mirada estaba fija en Alexander. Entonces, ¿debería felicitarte? El rostro de Alexander estaba muy frío. Henrietta seguía sonriendo. El ambiente se volvió malo. Aunque estaba claro que yo también estaba en esta habitación con ellos, sentí que era el tercero aquí. Hermana, y de alguna manera, no sé por qué, pero inconscientemente, agarré uno de los largos dedos de Alexander. Levantó una ceja como si estuviera confundido. Sí, ya me he decidido. Así que no mires a Henrietta así. Si pudiera matar gente con los ojos, ya lo habría hecho. No me gusta Henrietta que casualmente dice que se ha convertido en mi doncella personal, pero tampoco me gusta la forma en que Alexander la intimida. Bien, solo eso. No hay otro significado. Inmediatamente agarré la mano de Alexander. ¿No quieres ir? El señor Adrian está esperando, ¿verdad? Oh, sí, espera, antes de eso. Alexander miró mi mano envuelta alrededor de uno de sus dedos, luego sonrió. Como si fuera normal, me agarró la mano. Creo que deberíamos unir nuestras manos así. ¿Qué piensas?
Puso sus dedos entre los míos y lo cerró. Nuestras manos se entrelazaron, y lentamente mi mano sintió el calor. Vamos. Alejandro tomó la delantera. Pasé a Henrietta que se había hecho a un lado. De repente sentí ganas de verla, así que me volví hacia ella. Lo que vi fue que Henrietta ya no estaba sonriendo. Capítulo 13 parte 1. Ustedes dos llegan tarde. ¿Disfrutaron de su hora de la siesta? Es una pena que no lo supiera. Parece que tienen talento para entristecer a este tipo. Tan pronto como entré al comedor, inmediatamente pensé que demonios. Dijo que nos estaba esperando pero resulta que ya estaba disfrutando de la comida solo. Tío, tú eres el que tiene demasiada prisa. Alexander se aseguró de que me hubiera sentado en la silla y luego se sentó en su silla. Su comportamiento parecía indicar baja al comedor. ¿A dónde crees que quieres ir? Incluso si huyes, te perseguiré de inmediato. Como saben, no puedo comer mucho por la mañana porque tengo el estómago hinchado con facilidad. Sería grosero con el chef si la comida que preparó se dejó fría o incluso sobró. Café helado. Alejandro asintió con dureza. No me importa si este tal Adrian tiene hambre desde la mañana o no. Parecía que Alexander también lo pensaba. Le pidió a un sirviente que le echara agua y le preguntó a Adrian sin mirarlo. ¿Has empacado todas tus cosas, tío? Dijiste que te irías después de la cena, ¿verdad? Así fue, tío. Lo reconsideraré. Alex, ¿cómo puedo irme a casa dejando atrás a esta chica de ojos inocentes? Tío, Alexander llamó a Adrian mientras dejaba su tenedor lentamente. La mirada en sus ojos era aterradora. Pero Adrian no lo pensó y siguió hablando. ¿Cómo lograste deshacerte de la tía y Catherine humillándolas? Ya pensé que era mi turno. Pero para que lo sepas, te equivocaste. Ese tipo de cosas no funcionarán para mí que he pasado por la sal de vida desde la infancia. Alex, todavía eres demasiado joven para gobernar en esta gran mansión y territorio. Necesitas la ayuda de un adulto. Ya dije que mi hermana, Ophelia, es suficiente. Tío, estoy seguro de que estabas allí cuando lo dije. ¿Qué sabe una mujer ordinaria como Ophelia? Además, ¿no sería mejor si hubiera un hombre que la guiara? Tus palabras son demasiado, tío. Ophelia, ¿tú también crees eso? ¿Por qué yo otra vez? Cerré los ojos con fuerza como si estuviera pensando y los abrí, atrayendo la atención de los dos hombres. Sí, mi respuesta es corta. Como para demostrar que no quería interferir, bajé los ojos y tiré la ensalada. Entonces Alexander se echó a reír como si no pudiera contenerse más. ¿Eso es algo de qué reírse ahora? Levanta la cabeza y mírame. ¿Qué me falta que no merezco ser tu esposo? Adrian golpeó sus puños en puños sobre la mesa. Cuando escuché sus palabras, vi a Adrian mirándome con la cara sonrojada y las fosas nasales muy abiertas. Lo miré de arriba abajo con seriedad. Las arrugas alrededor de los ojos y la nariz torcida parecían indicar que tenía entre 40 y 50 años. Un bigote bien recortado, a su manera. Pero ese no es mi gusto. Rostro y edad. ¿Qué más podemos hacer? Tengo que admitirlo honestamente. En este aspecto soy muy parecida a mi madre. Incluso mi madre no vería a un hombre a menos que fuera guapo. Los 4 exmaridos de mi madre son prueba de ello. Hermana. Detente. Alexander se agarra el estómago y se ríe. Apartó la cara como si le doliera y se secó el rabillo del ojo. No me había reído en mucho tiempo hasta que me eché a llorar. Esto no es gracioso. Adrian dejó el tenedor y el cuchillo, diciendo que había perdido el apetito. Me siento bien por haber peleado con él antes de que se fuera. Si hubiera sabido, me sentiría tan feliz así. Entonces debería haberle dicho algo a Catherine y a la anciana. Por el resto de nuestras vidas, nunca nos volveremos a ver. Entonces, ¿qué no se puede hacer? No tiene sentido arrepentirse ahora. En este día, ¿quién se casa mirándose a la cara? Lo que importa es la riqueza y los antecedentes familiares. Y la cara. Alexander había estado tirando de sus bien cuidados labios con fuerza desde antes como si hubiera estado conteniendo la risa. Luego, después de escuchar las palabras de Adrian, volvió a su rostro frío y aterrador. No perfores mis palabras, Ophelia. Mi paciencia también tiene sus límites. Eres solo una chica común que no sabe nada. Solo porque vives en Arpad Manor, ¿crees que eres un Arpad? Escuché que solo eres un pariente lejano. Está loca. Se escuchó el sonido de una silla traqueteando. Adrian, que estaba agitado, se acercó a mí. Parecía que quería golpear algo. Creo que mis mejillas serán abofeteadas otra vez. A pesar de que mi mejilla acababa de ser abofeteada por Catherine, acababa de recuperarme. Tío, contrólate. Este es el ducado Arpad. No es tu territorio. Alexander dijo todo eso mientras colocaba el cuchillo que sostenía sobre la mesa verticalmente. El cuchillo no estaba hecho de materiales de baja calidad, pero lo que veo ahora es que el cuchillo está doblado en un ángulo de 90 grados. Y Alejandro lo hizo con indiferencia. Hay un límite para lo que puedes hacer. Crees que no sé que estás saltando de un lado a otro y, sin embargo, sigues poniendo excusas de que estás caminando. Es malo. Alex dijo que Adrian en realidad estaba planeando haciendo algo pero deliberadamente actuó como si nada. No entiendo lo que quieres decir, Alexander. Más que eso, soy 20 años mayor que tú. ¿Por qué es tan descortés la forma en que me hablas? Entonces Adrian dijo algo como, es por eso que un niño, mientras chasqueaba la lengua. Pero Alejandro lo ignoró. Tío, no, Conde Lasis. Basta, Alexander.
Solo estás tratando de ofenderme, porque encontré el libro de ingresos anuales de Arpad en tu habitación. Alexander levantó la barbilla lánguidamente como un depredador frente a su presa. Empujé mi ensalada a un lado, sin comer. La situación que tengo ante mí es muy interesante. Tal vez Adrian se estaba preguntando qué tipo de tontería era esta. Incluso parecía haber olvidado que antes estaba enojado conmigo y ahora lo abofetearon estúpidamente. Pero Adrian solo dijo que quería casarse conmigo y trató de establecerse en Arpad. Por eso no podía creer nada de lo que decía Alexander en este momento. ¿Qué? Alexander, esto es una trampa. Te lo juro, nunca lo hice. En realidad, Adrian estaba diciendo la verdad. Él no robó el libro, porque yo soy el que lo puso ahí. Alejandro resopló. Nada cambió en su expresión, solo dijo, ¿estás poniendo excusas? No estoy poniendo excusas. Ofelia, lo sabes, ¿verdad? Te dije antes que no tengo ningún interés en cosas como la riqueza o el poder del duque. ¿Te acuerdas? Adrian se puso ansioso y, finalmente, agarró el heno como yo. Parece que piensa que soy el único que puede ayudarlo, pero eligió a la persona equivocada. Agarrar heno significa aferrarse a situaciones, cosas, personas que no tienen esperanza, no se pueden esperar. Afortunadamente Arpad Manor es grande. Anoche fui a la oficina del duque después de ver a Henrietta entrar al estudio. Después de eso, me aseguré de que no hubiera nadie alrededor de la oficina del duque. No lo sé con seguridad. El MTL es así, también conocido como la habitación donde bebieron Alex y Ofelia, sala de estudio, y la habitación donde se coloca el libro de ingresos de Arpad, oficina de Duke, son dos habitaciones diferentes, aunque la sala de estudio se suele utilizar como oficina. Por supuesto, después de la muerte del duque, la oficina del duque se cerró con llave para que nadie más que Alejandro pudiera entrar, así que no es fácil desglosarlo, pero no es gran cosa para mí. Me colé y recogí el libro con cuidado de no dejar caer un pelo. Luego, fui a la habitación de Adrián que dormía roncando. Fácilmente puse el libro debajo de la cama de Adrian y regresé a mi habitación como si nada hubiera pasado. No hay testigos. ¿Quién quiere caminar en medio de la noche en un corredor tan frío que puedes ver tu aliento? Ese asunto. Hablé mientras me tapaba la boca. Adrián me miró con entusiasmo. Esta es una situación muy divertida. Capítulo 13 parte 2. Ese asunto. Hablé mientras me tapaba la boca. Adrián me miró con entusiasmo. Esta es una situación muy divertida. No recuerdo. Tú mordiste H. Brack. Adrian gritó en voz alta como si no pudiera contenerse más. Cayeron 3 o 4 sillas y Adrian corrió hacia mí. Cógelo. Alexander se sentó relajado con las piernas cruzadas y levantó las manos. Rápidamente, los sirvientes que estaban detrás de él agarraron los hombros de Adrian. En un instante, Adrian no pudo moverse, solo pudo mirarme con ojos llameantes. Lamento tu situación, así que traté de convertirte en mi esposa, no en una concubina. ¿Por qué estás enojado conmigo? ¿Qué mal he hecho? Al final, también dejé el tenedor. Es raro. Obviamente, cuando entré a su habitación, Adrian estaba durmiendo, rascándose el estómago. Esta es la primera vez que un Vitache quiere avergonzarme así. Antes pensabas en mí como una futura novia, pero ahora me estás llamando un poco H. Ahora bien, ¿acabará esto? Cuando dije esas palabras, Alexander me miró con una mirada extraña. Viviendo con una madre de la que se rumoreaba que era una mujer que se aprovechaba de su esposo, entonces no había razón para que yo no estuviera familiarizado con esas palabras. Era algo que había experimentado mucho cuando estaba en Barony, territorio de varón. Por ejemplo, cuando una de las sirvientas escondió deliberadamente un collar de rubíes y me hizo sospechar. Luego fingió encontrarlo y trató de incriminar y culpar a la criada que me gustaba. No entiendo esta parte, quiero decir, el significado del párrafo anterior muestra que Ofelia está acostumbrada a que la llamen Vitache, pero ¿por qué presupone hablar del collar de rubíes de nuevo? ¿O tal vez la sirvienta expulsada llamó un poco a Ofelia H? Conde, insultó a mi hermana hace un momento. Nunca olvidaré este incidente y siempre lo guardaré en mi corazón. No, Alexander, ¿de qué lado estás? Te conozco desde que eras pequeño. El conde será expulsado. Abran la puerta. Alejandro. Alejandro hizo un gesto con la mano. La puerta del comedor se abrió y los sirvientes salieron cargando a Adrian. Espera un minuto. De repente, Alejandro detuvo a los sirvientes. Sí, Alex. ¿No crees que es un poco raro? No podría hacer eso, ¿verdad? No sé cómo ese libro podría estar en mi habitación. Adrian exclamó feliz. También agregó que si Alexander se disculpaba por su comportamiento grosero, estaría dispuesto a perdonarlo. El carruaje que usó el conde, ¿no fue un préstamo de la familia Arpad? Alexander preguntó mientras inclinaba la cabeza. El mayordomo, que había venido al escuchar la conmoción, le respondió después de escuchar esas palabras. Así es, joven maestro. Era el carruaje tirado por caballos que la señora Catherine entregó hace unos años cuando fue de Arpad a Lasis. Entonces quiero recuperarlo, dijo Alexander, asintiendo ligeramente. Adrian inmediatamente se rebeló. Después de que regrese a Lasis, enviaré el carruaje tirado por caballos. Quiero tomarlo ahora. Entonces, ¿cómo vuelvo a Lasis?
incluso a caballo, me lleva una semana entera. Lo sabes bien, ¿eh? Alexander agitó su mano hacia Adrian, cuya espalda solo era visible cuando los sirvientes lo arrastraron. Como si no pudiera escuchar la voz de Adrian que seguía tratando de rebelarse, Alexander dijo, hermana, tú también deberías hacerlo. Ah, sí, saludando a esa espalda andrajosa. No quería hacerlo, pero levanté mi mano torpemente. Agité mi mano, Alexander asintió con satisfacción. Vamos, hermana. Me deshice de los matones. Sus ojos gris plata me miraron fijamente. La mirada en sus ojos, que solía ser como la luna fría, ahora parecía gentil. Juntó las manos e inclinó los hombros hacia adelante. Parecía que estaba tratando de acercarse un poco más a mí. Para tu información, la luna llena en diciembre, invierno, se llama luna fría. Se llamó así porque la temperatura bajó drásticamente, es decir, hacía mucho frío. Después de un rato, Alejandro preguntó, dime, ¿por qué hiciste eso? ¿Punto de vista de Alex de qué estás hablando? Ofelia preguntó con ojos que no entendían el significado de cortesía. Transparente como el cristal, por lo que no es fácil leer sus emociones. Alexander se inclinó un poco más. ¿Por qué finges que no lo sabes? En la oficina lo encontré. Tu cabello. Imposible. Se mordió el labio inferior como si estuviera conteniendo la risa. Por un momento, los ojos de Alexander se oscurecieron, pero Ofelia no se dio cuenta. Chasqueó la lengua. ¿Cómo entré a la oficina del duque? No hay nadie que no sepa que la habitación está cerrada con llave. ¿Y no eres tú el único que tiene la llave? Alexander odiaba su peculiar manera de hablar. Lo odio, realmente lo odio. Extendiendo sus palabras al final de la oración, como si dejara espacio. Su voz era suave. Sigue sonando y haz que me desvíe. Entonces, ¿cómo es que puedo encontrar tu cabello allí, hermana? Alexander sacudió la cabeza para no dejarse llevar por eso. El propio Alejandro capturó deliberadamente a Ofelia, pero a veces lamenta su elección. Ofelia tenía una belleza extraordinaria, pero tenía la leve impresión de que iba a desaparecer pronto. De hecho, desde la primera vez que la vio, Alexander estaba tan nervioso que no podía soportarlo. Tuvo que luchar para resistir el impulso de abrazarla a ella, la que parecía haber abrazado toda la miseria del mundo, sin siquiera darme cuenta de cómo era. Alexander, no, Alex. Ofelia se rió. Ella tiró de sus pequeños labios rosados, como delicados pétalos de flores. Alexander la miró sin comprender y se dio cuenta de que, por primera vez, Ofelia lo llamaba por un apodo. Y con solo eso, las dudas sobre ella se desvanecieron y desaparecieron lentamente. No debería ser así. Quiero que digas la verdad. ¿De verdad se me cayó el pelo por ahí? Eso es imposible. Sus ojos azules parecían decir eso. Sintiéndose confiado como si nada hubiera pasado, Alexander comenzó a confundirse. A Ofelia se le cae el pelo en la oficina. Él mismo lo encontró, pero la primera persona que se lo contó, Alex, quiero decir, ni siquiera entiendo de qué estás hablando, que me conectaste con la oficina del duque. Ofelia lo miró con una mirada inquebrantable. Podía sentir el calor detrás de mi cuello y orejas. Al final, fue Alexander quien primero rompió el silencio fingiendo que estaba bien. Está bien, entonces. Esto es patético, mis subordinados lo hicieron sin decir una palabra. ¿Así que dudaste de mí? Ofelia bajó las pestañas como si estuviera decepcionada. Una y otra vez, Alexander tomó aliento apresuradamente para reparar el muro de su corazón roto a pesar de que se había mantenido firme durante mucho tiempo. Alex, sí, hermana. Ofelia no se perdió ese momento. Ella preguntó, ¿en serio, Alex? ¿Es eso cierto, hermana? Espero que no hayas olvidado lo que pasó hace un rato. Hace tiempo, cuando te llevé a mi habitación a pesar de que dijiste que estabas bien y te di medicina. ¿O estás hablando del incidente cuando llegaste al campo de entrenamiento y por primera vez en mi vida te vi sonrojarte porque me viste sin camisa? ¿O el incidente cuando me quedé dormido en el estudio? ¿Nos encontramos allí aunque no es donde sueles ir? Alejandro reflexionó, y recordó por qué Ofelia apareció de repente en el campo de entrenamiento. Henrietta. Cuando dijo ese nombre, Ofelia sonrió brillantemente como si Alexander hubiera hecho un buen trabajo. Alexander, que estaba sentado con la espalda recta, de alguna manera sintió que su columna se tensaba. La ira se apoderó de mí. Alexander arrugó la cara con fiereza y llamó al mayordomo. Llama a Henrietta. Ahora mismo. Capítulo 13 parte 3. Llama a Henrietta. Ahora mismo. Rápidamente, el mayordomo inclinó la cabeza hacia él y luego salió del comedor. El mayordomo le dio la espalda y dejó escapar un breve suspiro. Alexander acaba de romper el patético cuchillo que estaba sobre la mesa. La oficina de Duke siempre está cerrada, pero cuando recibió la orden de Alejandro y subió las escaleras, vio que la puerta de la oficina del duque estaba entreabierta. Eso parecía indicar que alguien había entrado deliberadamente. No sé lo que pasó. Solo me enteré después de recibir el pedido. El interior del ojo de la cerradura se derritió, por lo que no se pudo colocar la llave.
llave. Te escuché llamar, joven maestro. Henrietta apareció con una cara que no entendía lo que estaba pasando. Naturalmente, ella se movió, acercándose a Alexander. No dijo que eres mi doncella personal, pero tan pronto como vengas, ¿cómo puedes ir directamente a él? Alejandro frunció el ceño ligeramente. ¿Ese eres tú? Cortó la charla y preguntó directamente. Fue ver la reacción de Henrietta, pero Henrietta simplemente abrió los ojos un poco, como si no entendiera la situación en absoluto. Dilo, de correcto. Como dije, encontré ese libro en la habitación del señor Adrian. No, eso no es. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Henrietta parpadeó con sus ojos redondos y miró alternativamente a Alexander y Ophelia. Ophelia enrolló el caramelo que una criada le había llevado a la boca y actuó como si fuera solo una tercera persona. Las mejillas blancas que estaban hinchadas por masticar parecían suaves. Caramba, Alexander pensó que era lo suficientemente estúpido como para valorar cosas como las mejillas de Ophelia, cosas que no importaban en este momento. Luchó por no mirarlo. No sé si estás fingiendo ignorancia o realmente no lo haces. Joven maestro, perdiste mi confianza hace mucho tiempo. Habían pasado más de 5 años desde que Henrietta había entrado en Arpad Manor. Ella es la hija de un noble caído. El anterior duque Arpad la salvó porque conocía a su padre. El duque anterior apreció el talento de Henrietta y trató de enviarla a la academia. El duque anterior quería que se convirtiera en un mago famoso, pero Henrietta rechazó la ayuda y optó por trabajar como empleada doméstica. Después de todo, el duque anterior no podía obligarla. Además, ella era solo la hija de un noble caído y trabajó duro para convertirse en sirvienta. Pero ellos no saben cómo se veían los ojos de Henrietta cuando lo vio. Desde el principio, Alejandro ya lo sabía. Incluso si no te digo los detalles, ya lo sabes. No podía decirlo frente a Ophelia y los otros sirvientes. En primer lugar, siendo la hija de un noble caído, Henrietta ya no era del agrado de las otras sirvientas. Si se descubrió que había venido a la habitación de Alexander en medio de la noche, solo con ropa ligera, ¿qué pensará Ophelia de él? Tal vez podría haber jurado que no pasó nada entre nosotros y podría haberla despedido. Pero si Henrietta dijo con lágrimas en los ojos, ¿cómo puedes decir que no pasó nada? Todavía está en desventaja. No importa cuál sea la verdad. Tu trabajo es limpiar la habitación de mi hermana. No es difícil tomar el cabello y ponerlo en la oficina del duque. ¿Por qué entraste en la habitación del conde Lassis? No eres responsable de esa tarea. Escuché que había escasez de trabajadores, así que lo hice. ¿Escasez? ¿Trabajadores? En este Arpad, Henrietta se mordió el labio con fuerza. No había manera de que Alexander pudiera creer tal excusa. Debido a los largos inviernos y las temperaturas extremadamente frías, nunca hubo escasez de trabajadores en Arpad Manor, ya que Arpad empleó a muchos residentes de su propio territorio. Incluso si los parientes del duque lo hubieran visitado recientemente y algunos de los sirvientes tuvieran el día libre, ¿cómo podría no haber sirvientes para limpiar las habitaciones de invitados? Aparte de eso, Henrietta también irritó a Adrian porque había perturbado su tiempo con Ophelia. Joven maestro, ¿estás dudando de mí? Henrietta parecía que estaba a punto de llorar. El puente de su nariz, que estaba salpicado de ligeras pecas, se puso rojo. El dorso de su mano que sostenía el delantal con fuerza tembló. Solo estoy diciendo la verdad. Lágrimas calientes corrían por sus mejillas. Alexander se frotó las sienes con fuerza como si le doliera la cabeza. Ups, Alexander apretó los dientes. No hay necesidad de decir algo así solo para tener lástima. Eso es repugnante. ¿Quieres que muestre un poco de simpatía? ¿Cuánto más quieres? TCH, ahora las cosas se están poniendo molestas. Ahora Ophelia lo ha visto todo. El plan se estropeó bastante, aunque tengo una buena oportunidad de suprimirlo aún más que esto. Estábamos tan cerca que ella me llamó por un apodo. Supongo que tendré que cavar más profundo. Vete, hablaremos de nuevo cuando te calmes. Entonces, yo también saldré. Hermana. Henrietta, que antes dejó escapar un triste grito, se quedó en silencio como si mis palabras la hubieran hecho recobrar el sentido. Alexander miró a Ophelia, rogándole que se quedara, pero Ophelia ni siquiera lo miró. No creo que este sea el lugar para mí, y me he saciado. Ni siquiera has tocado el plato principal. He comido demasiados bollos. Ophelia sonrió amablemente. Además, a Ophelia parecía gustarle tanto los dulces que tomó algunos y los puso en su pañuelo. ¿Le gustan las cosas dulces? Entonces debería enviar muchos dulces. Alexander pensó inconscientemente en algo como soufflé de chocolate horneado y dulces de cereza cubiertos con azúcar derretida. Tienes que comer mucho por la noche. Desde que llegué a Arpad, me preocupa que hayas perdido demasiado peso, hermana. Te prestaré atención. ¿Qué tipo de atención? Ophelia fingió sorpresa y se tapó la boca. Luego volvió a la mesa y agarró el brazo de Henrietta. ¿Cómo puedes presionarla así? Incluso si yo fuera ella, definitivamente comenzaría a poner excusas. Ophelia frunció el ceño ligeramente como si criticara. También frotó la espalda de Henrietta, que seguía sollozando. Alexander, que vio eso, sintió que era ridículo. ¿Vas a conformarte con eso? Henrietta podría estar tratando de incriminarte. Así es como es.
significa que Ofelia quiere que este problema termine. No hay necesidad de investigar más. Ofelia abrió la boca rápidamente. Sabiendo que esto no debería haber sucedido, Alexander de repente pensó que perdonaría a Ofelia, sin importar lo que hiciera Ofelia. Mientras Ofelia bajara los ojos lastimosamente así, definitivamente la perdonaría. ¿Su madre también usa ese método? No importa, Alex. Estoy acostumbrado. Ofelia apoyó, incluso casi abrazó a Henrietta y las dos salieron del comedor. El mayordomo vierte vino en un vaso vacío. Alexander apartó la mirada y ya no vio la esbelta espalda de Ofelia. Sin saberlo, el dorso de su mano estaba manchado de vino. Señorita, gracias. Si no fuera por usted, habría estado en un lío allí. Henrietta sollozó. Ofelia acarició su sedoso cabello rubio, escuchando lo que tenía que decir. Encontré el libro, pero lo encontré por accidente. Tampoco me llevé tu cabello y lo puse en la oficina del duque como había pensado el joven maestro. ¿Por qué inculparía a la señorita que será mi futura maestra? Incluso si es algo bueno, todavía no es suficiente. Oh, Ofelia dejó escapar un pequeño suspiro. Ella sonrió ampliamente. Finalmente, lo dijiste. Ofelia parpadeó con sus ojos azules. Sus manos que habían estado cerca del cuello de Henrietta descendieron lentamente a sus hombros. Henrietta, Ofelia dijo sin una sonrisa. Henrietta negó lentamente con la cabeza. La imagen de Ofelia reflejada en sus ojos, tenía una expresión muy feliz en su rostro. Hay algo mal. Un aura de desgana rodeó el cuerpo de Henrietta. Señorita Ofelia. Ofelia se acercó a ella. El corazón de Henrietta latía salvajemente. Entonces Ofelia susurró. ¿Sabes, Henrietta? Mi madre envió a la criada a propósito, porque estaba preocupada de que yo pudiera hacerle algo a la criada. Entonces Ofelia dejó a Henrietta cuyo cuerpo se estaba poniendo rígido, dio el primer paso. Su cabello revoloteaba con gracia como una mariposa. Sonó un suave zumbido. Como hechicera, Henrietta percibió instintivamente el peligro. ¿Cómo es que nunca me di cuenta de cuál era la razón por la que seguía viendo a Ofelia? No fue porque Alexander seguía ignorándome y negando mis sentimientos por él. No es un sentimiento trivial como los celos. Ofelia es una maga, y ella era lo suficientemente fuerte para suprimir la fuerza de Henrietta con facilidad. Capítulo 14. Envuelto en un suave abrigo de piel tan precioso como perlas, miré por la ventana de espaldas a la chimenea encendida. Tarde nevada. Por el reflejo de la ventana, pude ver que Alexander, que había crecido a 190 centímetros de altura, estaba acostado en el sofá y leyendo. Todos los días la vista es siempre la misma, pero no te cansas de mirarla. Levantó sus ojos gris plata y me miró. Me giré y le sonreí. Después de que me vaya de Arpad, ¿cuándo más podré ver invierno y nieve como esta? Debo ver más antes de irme. Hay momentos en que el día va lento como una tortuga. Aún así, 3 años pasaron rápidamente. Tan pronto como me despierte, Alexander será adulto en una semana. Punto. Sigues diciendo eso. Es como si fueras a desaparecer pronto. Alexander dejó el libro que estaba leyendo. Lo vi caminar hacia mí. En el reflejo de la ventana pude ver su expresión severa. Si mi hermana se ha ido, ¿cómo puedo sobrevivir solo? Por favor, considere también esta posición de su dulce hermano pequeño. Alisó mi cabello desordenado por usar un abrigo de piel de zorro. Debido a que barrió mi cabello hacia un lado, la parte de atrás de mi cuello quedó expuesta. Con cuidado, Alexander tocó mi cuello. ¿Estás usando perfume? Huele bien. No actúes como un perro. Así es. A Henrietta le gustó el olor, así que intenté usarlo. Llamarme perro, eso es demasiado. Y luego, Alexander enterró su nariz en mi cuello y lo inhaló. Esto es exagerado. Nunca he tenido un hermano, pero sé que ningún hermano, ni siquiera una hermana, actúa así. Di un paso a un lado. Alejandro, dirás que crucé la línea otra vez. Eso es lo que sabes. ¿Qué pensaría la gente si nos viera? Sí, pensarán que somos hermanos cercanos. ¿No es así? Esta conversación no tiene sentido. Me sentí mareado, así que presioné mi frente contra la ventana fría. No hagas eso. Podrías resfriarte. Dijiste que no estabas débil, pero te enfermaste varias veces. No quiero verte enferma. Una palma gruesa tocó mi frente. Deslizó su mano entre la ventana y mi frente. Cerré los ojos y los volví a abrir. Sentí calor. En la distancia, pude ver la silueta de una persona caminando a través de la ventisca hacia esta mansión. ¿Quién viene? ¿Es un invitado? Con este clima. Alexander se encogió de hombros como si no importara. Parece que hay algo urgente. ¿Será que alguien de su familia está enfermo o se está acabando la comida? Al parecer, Alexander no tenía interés en que los invitados vinieran a la mansión con este clima. En realidad, soy el mismo. Después de estar de pie junto a la ventana durante mucho tiempo, cambié de lugar. Estaba ligeramente temblando por el frío. Por cierto, tu ceremonia de la edad adulta se acerca pronto. ¿Está bien que sigas pasando tiempo leyendo libros? A medida que me acercaba a la chimenea, las brasas crecían y se hacían más pequeñas repetidamente como si me dieran la bienvenida. Cogí el libro que estaba en el sofá. Está leyendo otra novela de miedo sobre un niño que mata a sus padres. Alexander, creo que tu gusto es único. Cerré el libro y lo puse sobre la mesa. Luego, se sentó en el sofá y miró fijamente a la chimenea.
Esto es provocativo. No se quedó junto a la ventana, siguió siguiéndome. Aunque todavía nos sentimos incómodos el uno con el otro, nos hemos vuelto más cercanos en 3 años, lo cual es bastante largo pero también bastante corto. Aunque parece que fue ayer, nos estábamos distanciando y evitándonos el uno al otro. No recuerdo exactamente cuándo, pero pasamos bastante tiempo en la sala de estar hasta altas horas de la noche. Ni él ni yo hablamos mucho, la mayor parte del tiempo lo pasamos tomando té o leyendo libros juntos. ¿No me protestaste con la novela? No me perdí que su mirada se volviera fría por un solo momento. Los gemelos de Alexander cayeron al suelo, haciendo un pequeño sonido como si fuera intencional. Murmuró mientras miraba el gemelo caído como si estuviera arrepentido. Pensé que estaba un poco flojo cuando me lo puse, pero finalmente se rompió. Si yo fuera tú, usaría algo diferente. Es un gemelo, así que se puede volver a poner. Alexander recogió el gemelo caído y se sentó a mi lado. Luego miró sus gemelos y sus mangas uno por uno, luego me miró con una mirada confundida en su rostro. Lo ignoró. Era obvio que me estaba regañando en lugar de hacer lo que se suponía que debía hacer, tocar el timbre y llamar a las criadas. Henrietta está de vacaciones. ¿Qué debo hacer? Entonces puedes llamar a Margo. ¿Quién es Margo? Una sirvienta de largo cabello castaño que acaba de empezar a trabajar hace un tiempo. Realmente no puedo hacer nada sin mi hermana en Arpad. Me resulta más fácil tener a alguien que se encargue de la administración de la mansión. Escucho las palabras de Alexander y reflexiono sobre qué sirvienta no ha dejado el trabajo a estas alturas. Debido a que se acercaban las vacaciones, muchas criadas ya se habían ido a casa. Eso es todo, no hay necesidad de apresurarse. Puedes pedirle a las sirvientas que lo emparejen mañana. Hasta el final, todavía miré hacia otro lado. Alexander chasqueó la lengua y se quejó. Incliné la cabeza y me reí a carcajadas. Está bien, dámelo. Pero no soy bueno cosiendo. No, me preocupa que las delicadas manos de mi hermana se pinchen con las agujas. No hables así y dámelo. Alexander se quedó en silencio mientras sostenía su gemelo. Tengo que arreglarlo. Cogí una caja de kits de bordado que había en un rincón de la sala de estar, porque el pasatiempo de mi madre es bordar, así que desde que llegó a esta mansión, hay cajas como esta por toda la mansión. Dices que no eres bueno en eso, pero a veces haces bordado y costura aquí, porque este es el pasatiempo de mi madre. De esta manera, podía imitar la ropa, los peinados y las aficiones favoritas de mi madre. Ahora que mi madre ya no está en este mundo, cuando arreglo el vestido que suele usar mi madre, siento que me está abrazando. Como dijo Alexander, a veces coso aquí. La costura también se hace por la misma razón, pero no soy muy hábil, así que a menudo me lastimo la mano. Aún así, sigo disfrutando haciéndolo porque puedo borrar los pensamientos que surgen cuando estoy bordando o cosiendo. Y, se trata de la administración de la mansión. Ese asunto se resolverá una vez que encontremos a la señora de la casa. Después de quitarse el chaleco, Alexander contempló si debería quitarse la camisa o no. En la superficie, dije que éramos hermanos cercanos, pero todavía estaba un poco incómodo mostrando mi cuerpo desnudo frente a ella. Sí, ella me vio desnudo en la práctica. Soy demasiado joven para pensar en el matrimonio. ¿Joven de dónde? Cuando escuché sus palabras, negué con la cabeza. Pronto cumpliría 20 años, pero con un físico tan fuerte, ¿quién iba a creer que era tan joven? Hermana, ¿no me estás tratando como a un niño? No bebas demasiado. No te quedes despierta hasta muy tarde. Es razonable. Y no lo fastidié en absoluto. Era como un sonido pasajero. Recuerdo cada cosa inútil. Miré a Alexander mientras desabrochaba desesperadamente su camisa como si finalmente hubiera decidido quitarse la camisa. Trae un cambio de ropa. No me digas que vas a estar sin camisa hasta que termine de coser. ¿Qué más puedo hacer? Antes dijiste que mi cuerpo está bien. ¿Qué? Rodé los ojos. De repente sentí una oleada de calor en mi mejilla. Estoy tan avergonzada. Una vez, dije eso, pero, pensé que Alexander no lo escuchó. ¿Por qué te ves tan molesto? No pasará nada entre mi hermana y yo cuando me quite la ropa. Sería un gran problema si eso sucediera. Si eso es correcto. Fingí que nada estaba mal y contuve mi expresión. Poco después, Alexander, que ya estaba sin camisa, me tendió la camisa. Bajé los ojos y enhebré la aguja para no seguir mirando su musculoso torso. Mano, ¿ah? Cuidadoso. Respondí sí. Mi mano que sostenía Alexander comenzó a temblar. Su mano agarró la mía con fuerza como si quisiera guiarme. Toc, toc, toc. Ingresar. Alexander respondió mientras yo continuaba cosiendo. La puerta se abrió y entró el mayordomo. Frunció el ceño mientras nos miraba sentados uno al lado del otro en el sofá de una manera familiar. Señor, honorable invitada, señorita Ophelia, parece que no he sido aceptado en esta familia. Incluso después de que hayan pasado 3 años, solo Henrietta y algunas sirvientas me han llamado señorita. Para ellos, sigo siendo un extraño. No una chica de la familia Arpad, sino una invitada que se había quedado en Arpad Manor durante mucho tiempo. En realidad aquí el mayordomo la llama Miss Ophelia, pero la palabra Miss aquí se refiere a esa invitada. Estaba confundido acerca de cómo traducir el idioma, así que decidí usar invitada de honor, señorita Ophelia en su lugar.
Jeje. Honorable invitado. ¿Dijiste invitado? Hermana, ¿siempre te han llamado así? Señor, no quise decir eso. Yo no te pregunté. La voz de Alexander se mezcló con ira. Fue agradable ver al mayordomo sudar profusamente así. Terminé los puntos mientras observaba la extraña guerra de nervios entre ellos. ¿Qué te tomó tanto tiempo? La voz que venía del exterior sonaba desconocida. Parece que hay una conmoción por ahí. Suéltame. No. Sin el permiso del maestro, tengo una razón para reunirme con él. Aquí está. Sin embargo, primero se debe obtener el permiso del maestro. ¿Qué pasó? Alexander pregunta. Me quitó la camisa. No hubo absolutamente ningún gracias de él. Ah, Duke. ¿Puede la persona humilde como yo entrar? Creo que esa persona es una persona bien hablada. El hombre que era el personaje principal de la conmoción ni siquiera se limpió la nieve que se había acumulado en su pelo corto. Creo que has entrado en esta habitación. ¿Aún necesitas mi permiso? Alejandro rió exasperado. El hombre empujó al mayordomo y se quedó junto a la puerta. Tenía un físico musculoso y su piel era de un color cobrizo como si no fuera un norteño. Mi nombre es Claude, porque soy un plebeyo, así que no tengo un apellido. Rebuscó entre sus pertenencias y sacó la tarjeta de identificación con el escudo del lobo dorado. Investigador de primera clase, Claude. Mirando esa cresta de lobo dorado, parece que es un emisario de la familia imperial. Investigador, parpadeé y murmuré. Desde la lejana capital hasta Arpad en el norte, ¿qué quiere hacer un investigador de primera clase? Señor, si lo entiende, procederé al tema principal. Claude guiñó un ojo juguetonamente, y después de toser para aclararse la voz, dijo, estoy seguro de que nadie ha olvidado el accidente del carruaje del duque y la duquesa Arpad que ocurrió hoy hace 3 años. Sus muertes fueron desafortunadas, especialmente cuando el carruaje en el que viajaban resbaló por una pendiente y cayó a un barranco. De la investigación, hay cosas sorprendentes. Miró a su alrededor, a mí, a Alexander y a los sirvientes que estaban aquí. Quiero decirte que lo más probable es que el incidente haya ocurrido a propósito, no un accidente. Capítulo 15. ¿Alguien mostró algo sospechoso ese día? No lo sé, porque me quedé dormido. Claude registró cada palabra que dije en su cuaderno sin un solo espacio. Era un hombre con ojos que parecían sonreír incluso cuando estaba en silencio. Los huesos de sus grandes manos eran gruesos y tenía muchas cicatrices, tal vez porque había sufrido tanto como investigador. Claude, que terminó de escribir, me miró. El carruaje no rodó por la pendiente. Alguien aflojó deliberadamente las ruedas. ¡Qué terrible! Cerré los ojos con fuerza y los volví a abrir. Me imaginé a una madre aterrorizada abrazando a Duke y gritando en voz alta. El roce provocado por la caída del carruaje al barranco incendió el carruaje. Espero que el verdadero culpable sea atrapado pronto. Eso espero. ¿Tienes más preguntas? Haré todo lo posible para ayudar con la investigación. Puse mi mano frente a mi pecho y me incliné ligeramente hacia Claude. Quiero demostrar que lo apoyo. Tal vez fue porque vio el rostro de Alexander que se volvió frío tan pronto como Claude reveló su identidad. Parecía que, por alguna razón, a Alexander realmente no le gustaba a Claude. Dada su posición como heredero de esta familia, eso era comprensible. Claude llegó directamente a la mansión sin siquiera obtener permiso para visitarla, luego se sentó en la sala y dijo que iniciaría una investigación sin pedir la opinión de Alexander. Parece que el duque aún no está listo, así que comenzaremos con la belleza que está aquí primero. Además, ¿no estaba tratando actualmente a Alexander como un invitado no invitado? Eso hace que todo esto sea aún más incómodo. Alexander se vio obligado a mantener la boca cerrada porque Claude tenía documentos que contenían el sello imperial con él. Fue un incidente intencional, no un accidente. Me duele tratar de recordar lo que pasó hace 3 años. Debido a eso, los viejos recuerdos que había enterrado en lo profundo de mi corazón ahora estaban saliendo a la superficie uno por uno. Pero si alguien está tratando deliberadamente de dañar a mi madre y al duque, debo saber la verdad. Es una madre que ha vivido varios tipos de escándalos en su vida. A pesar de su muerte con el duque, solo unas pocas personas simpatizaron con ella. Ojalá Isolda no existiera. Todavía recuerdo vívidamente cómo la pelirroja Catherine gritó y me miró con venganza. Y lo hizo delante de muchos nobles y sirvientes. Señorita, ¿quién cree que se atrevería a hacerle algo tan cruel al carruaje en el que viajan el duque y la duquesa? Claude dejó su cuaderno y preguntó. Estaba pensando en la última aparición de mi madre cuando subió al carruaje con su cabello rubio flotando como una perla. Le dije a Claude que me quedé dormido y que no vi nada, pero ese día estaba junto a la ventana viendo salir al duque y a mi madre. Los vi irse, sosteniendo la jeringa que encontré en el vestuario. Pero eso no tiene nada que ver con la investigación. Era algo que no quería decirle a Claude. Por supuesto, nadie lo sabe. Mientras miraba alejarse el carruaje, quemé todas las jeringas escondidas aquí y allá. El secreto de mi madre lo guardo yo. Seré honesto contigo. Por favor,
Claude inclinó la parte superior de su cuerpo como si estuviera interesado. Él y yo intercambiamos miradas hacia la mesa baja que nos separaba. Bajó ligeramente los ojos, miró mis labios que se abrían lentamente. Hay demasiadas personas, por lo que es difícil elegir una. No sé mucho sobre la reputación del anterior Duke Arpad, pero mi madre no es alguien que le guste a mucha gente. Al contrario, era una mujer que despertaba la simpatía de los hombres que la rodeaban con muchos celos. Si mi madre, una mujer hermosa, creó un ambiente triste, mostrando signos de tristeza, entonces los hombres definitivamente se rasgarán el estómago y entregarán sus corazones. Ha estado casada varias veces, así que no es de extrañar que otras mujeres hablen de mi madre, incluso hablando de los maridos de mi madre también. Mi madre decía que era algo que una mujer que nace con belleza tenía que soportar, pero bueno, mi opinión era diferente a la de mi madre. Como hija, haces una evaluación muy fría y objetiva de ella. Claude lo dijo sorprendido. Aunque ella es una buena madre para mí, pero no para otras personas. Me mordí el labio, un poco arrepentida. Estaba escéptico sobre el matrimonio de mi madre con el duque Arpad. ¿Cuál es la razón? Porque el norte es un lugar frío y oscuro y los inviernos son largos. Soy del sur. La razón es más simple de lo que pensaba. ¿Qué más quieres saber? Lo importante en este momento no es lo que pienso sobre el matrimonio de mi madre con el duque. ¿No es el propósito de esta investigación encontrar al culpable? Me pregunté qué otra información podría darle a Claude. Por ahora, eso es todo. Comenzaré a buscar testigos. Claude sonrió con una cara cansada, diciendo que había mucha gente que tenía que conocer después de hablar conmigo. Tomaría mucho tiempo hablar con todos en Arpad Manor uno por uno. Claude dijo como si notara mi mirada curiosa. La situación era desfavorable, así que llegué primero a Arpad Manor. En unos días, vendrá otro investigador después de que haya pasado la ventisca. Asentí. En realidad, la situación fuera de la mansión no era tan buena. Hace 3 años que estoy en Arpad Manor, y esta es la primera vez que veo tan mal tiempo. La nieve siguió cayendo sin parar durante una semana como para dar una pista de que algo iba a pasar. Entonces me iré. ¿Quieres algo de beber? Eres muy amable. Una taza de té para calentar el cuerpo es suficiente. ¿Te gustaría un poco de alcohol? Eso es bueno. ¿Debería emborracharme en el trabajo? Claude me agradeció mi cooperación, se levantó y me tendió su gran mano. Cuando le estreché la mano con su mano grande, sus ojos se abrieron como si estuviera asombrado. Luego sonrió, levantando una esquina de su boca con gracia. Esperar, creo que he conocido a alguien que sonríe así. ¿Nos hemos conocido en alguna parte? Hice la pregunta, pero ninguna cara me vino a la mente de inmediato. Había tanta gente que conocí mientras mi madre y yo nos mudábamos, ¿cómo podría recordar cada detalle? ¿Mi cara es una cara tan corriente? Ah, eso no es lo que quise decir. Solía escuchar que me veía lo suficientemente guapo para ser un investigador, pero ahora tus palabras me hieren. Claude puso la mano que sostenía la pluma en su pecho, fingiendo estar herido. Me reía carcajadas por su apariencia graciosa, soltó su mano que aún temblaba conmigo. Esto no está relacionado con la investigación, pero tienes una sonrisa muy hermosa. Gracias por el cumplido. ¿Estás decepcionado de que haya sido un cumplido tan cliché? En ese caso, olvida lo que dije. No, siempre es bueno recibir cumplidos. Negué con la cabeza. Si los dos nos hablamos así, parece que solo fluirán palabras que no tienen nada que ver con la investigación. Así que decidí dejarlo y dejar entrar a la persona que estaba esperando su próximo turno. ¿Alex? Pensé que se había ido a su habitación. Era Alexander quien debería ser entrevistado por Claude primero, pero su irritación hizo que la secuencia de la entrevista saliera mal, aunque esperaba que la próxima persona a ser entrevistada fuera un sirviente. Alexander se recostó de lado contra la pared, se cruzó de brazos, miró a la ventana como si pensara en algo. Luego, cuando llamé su nombre, giró lentamente la cabeza y me miró. ¿Te ves feliz, hermana? Después de decir eso, simplemente me dejó y se fue a la sala de estar. Alexander cerró la puerta tan fuerte que me estremecí. Eso es sorprendente. Este capítulo es muy largo, así que decidí dividirlo en 2 partes. Capítulo 16 parte 1. Claude convocó a un gran número de sirvientes que quedaban en la mansión, dijo que debería recopilar más testimonios incluso después de entrevistarnos a mí y a Alexander. Por eso se retrasó la hora de la cena. Solo sé que Alexander, a quien conocí en el pasillo antes, parecía muy enojado, así que no creo que quiera cenar conmigo. Pero tan pronto como no bajé al comedor, envió a una criada a buscarme. No sé por qué está tan obsesionado conmigo, que a menudo me salteo las comidas. En su tiempo libre, está pensando en alimentarme un poco más, preocupado porque mis muñecas son demasiado delgadas. Yo, que ha sido abandonado por mi madre, ¿parezco muy preocupado? Señorita Ofelia. Alexander no era la única persona en el comedor. Claude también estaba allí. Inmediatamente me saludó. Antes de que vinieras, me faltaba un poco el aire. Aparentemente, este investigador no es bienvenido aquí. Entonces, inconscientemente solo observé. Claude habló mientras se encogía de hombros. Como dijo, el ambiente de este comedor era sombrío.
Las sirvientas que llevaban las bandejas parecían más rígidas que de costumbre, como si estuvieran nerviosas, y Alexander, que estaba sentado en el asiento principal, apartó la cabeza de mí, como si no importara si vine aquí o no. Entonces, ¿por qué me llamo? Creo que sé cómo se siente. Me resulta familiar. Levanté la mano hacia la criada que estaba sirviendo agua. El vaso lleno de agua vibró. Tal vez por el ángulo, no era mi cara la que se reflejaba en el cristal, sino la de Alexander. Su rostro estaba frío, no sonreía en absoluto. Escuché que la señorita Ophelia se irá después de que termine la ceremonia de mayoría de edad del duque. Claude me habló. Me preguntaba si sería posible, pero, de nuevo, parece que lo haré. No tenía sentido hablar de ello delante de Alexander. Ahora Alexander se alejó de mí como si estuviera protestando en contra de eso, pero siguió dando excusas absurdas de que la mansión del duque me necesitaba. Así es. En realidad, ya hablamos de eso. Rodé los ojos y miré a Alexander mientras decía eso. Una vez más, rompió el tenedor que sostenía. ¿Puedo preguntar a dónde vas? ¿Es esto también parte del proceso de investigación? Las miradas de otras personas en esta habitación además de Claude también estaban sobre mí. Alexander era realmente como un niño, estaba enojado conmigo, me ignoraba y también sentía curiosidad por mí. Esta vez fui yo quien le dio la espalda a Alexander. Miré a Claude como si Alexander no estuviera allí. Quiero viajar al Sacro Imperio donde está la Santa Sede. Oh, ese es un gran lugar. Es un país que siempre he querido visitar. Claude mostró profunda simpatía. Cuando dije que quería ir a la escalera de los santos, se dijo que por cada peldaño que subiéramos nuestros pecados serían borrados. Claude parecía emocionado, incluso golpeó su vaso. Yo también. Tengo muchas ganas de subir esa escalera. Parece que has cometido muchos pecados. Jaja. ¿Estás actuando como investigador ahora? Ese es el primer lugar que visitarán los turistas. Sus palabras eran ciertas. El lugar más famoso del Sacro Imperio es la Escalera de los Santos. La leyenda sobre la escalera va más allá. Se dice que cuando un hombre y una mujer se toman de la mano y suben juntos la escalera, quedan atados para siempre. Sí, escuché eso. Señorita Ophelia, ¿tiene un hombre con quien ir? En Arpad, ni siquiera había un hombre de mi edad excepto Alexander. Así que por supuesto ninguno. Finalmente, negué con la cabeza con pesar. Claude entrecerró un ojo sin decir una palabra. Sonreí como si estuviera indefenso. Eso suena como si quisieras ir conmigo. Seguramente no es eso, ¿verdad? No quise decir eso. Solo tenía curiosidad sobre la respuesta de la señorita Ophelia. Claude se tomó la broma a la ligera. ¿Pueden los investigadores hacer eso? Es demasiado presuntuoso. Creo que entiendo por qué mi madre eligió el sentido del humor como condición para ver a los hombres después de la apariencia, la riqueza y el poder. En un instante, el ambiente se volvió más relajado. Me preocupaba haberle pillado el tobillo a una persona ocupada. ¿Eso significa que si no estoy ocupado estás dispuesto a ir conmigo? Quiero que lo averigües tú mismo. Fue tan agradable ver la reacción de Alexander que me dejé llevar. No soy una persona habladora, pero incluso bromeé con Claude muchas veces. Aunque se le asocia con ser duro y estoico debido a su trabajo como investigador, resulta ser una persona bastante alegre. Hubiera creído que se trataba de un joven que se podía encontrar en el mercado. Alexander ni siquiera interfirió en la conversación, ya que todavía estaba de mal humor. Estaba cortando su bistec favorito y, al final, apenas se lo comió. Entonces, cuando yo, que había terminado de comer el postre primero y me levanté, me siguió como si no pudiera soportarlo más. No has terminado de comer, no necesitas acompañarme. Dejando atrás a Claude y saliendo del comedor, Alexander me siguió en silencio hasta que llegué a las escaleras. Vamos, ¿tienes algo que decir? Has roto 6 tenedores y 6 cuchillos. Dejé de caminar y me volví hacia él. ¿Me estás diciendo que me veo feliz otra vez? Alexander, estás exagerando. No eres el único que sabe cómo enojarse. Bajó la cabeza como si tuviera un alma y solo me escuchó en silencio. No es como hablar con una pared o algo por el estilo. Por frustración, fruncí el ceño. La forma de hablar de Claude me hizo reír, pero en realidad estaba de mal humor. Hermana, ¿qué? Alexander respondió en voz baja después de un rato. Realmente no lo escuché, así que me acerqué a él. ¿Pero por qué debería hacer eso? Alexander fue el que se enojó y se volvió hacia mí primero. Alexander es un hombre al que le cuesta saber cuál es su verdadera intención. Por lo tanto, es muy estúpido si tratas de encontrar el sentido mientras te dejas llevar por cada acción que es difícil de entender. ¿No sería capaz de igualar el ritmo con el juego interminable de hermano y hermana? Di la espalda. Da un paso, sube. Alexander habló en una voz un poco más alta. Alex, hermana, odio que me llamen Alexander. No es gracioso. ¿Cómo puedes decir algo así en una situación como esta? ¿Importa? Pregunté mientras inclinaba la cabeza como si no entendiera. Él frunció el ceño. Es importante, es importante, es importante. Alexander repite las mismas palabras como un muñeco roto. Su mano que sostenía la barandilla temblaba tanto que podía verlo claramente. No pudo más y gritó. Sí, me equivoqué. Mentí. Así que no digas cosas tan patéticas como en una semana, en mi cumpleaños número 20, te habrás ido.
Jaja. Sonreí brevemente como si me burlara de él, pero rápidamente la sonrisa desapareció. Lo sabes muy bien. Tan pronto como lo escuché, me sorprendió. Eso es lo que querías decir, en la medida en que me seguiste todo el camino hasta aquí. Punto. Alexander volvió la cabeza para evitar mi mirada, pero inmediatamente miró en mi dirección y dio un paso más cerca. Pero hermana, me haces ver como una persona muy estúpida. Por favor, no me dejes, ya he dicho esas palabras 100 veces. Pero esos son solo sonidos que pasan por tus oídos, mierda. ¿Por qué hablas así con ese hombre? Sus ojos gris plata se arrugaron como si estuvieran heridos. No puedo imaginar lo serio que es eso. Se ve con mucho dolor. Ver a Alexander mostrar emociones tan fuertes me hizo sentir incómodo. Yo quiero ir, pero todavía no puedo ir. ¿Quieres que no me vaya y siga así? Hasta ahora todo ha sido una broma. Sin embargo, cuando hizo la pregunta, ¿realmente lo quieres? Se vuelve una cosa demasiado pesada. ¿Por qué te ves tan miserable? ¿Porque Claude estaba tratando de desenterrar la verdad? No tienes por qué estar enojado. Lo prometimos. Cuando seas adulto, déjame ir. Honestamente, no puedo contar cuántas veces he discutido con él sobre esto. Siempre fingí que no escuchaba nada, entonces Alexander lo dejaba pasar, fingiendo como si nada hubiera pasado. Pero hoy, empezando hoy, Alejandro no retrocedió. Subió las escaleras y se paró justo debajo de mí. Como yo era un paso más alto que él, nuestros ojos estaban en la misma línea. Nos miramos el uno al otro, pero no sé por qué comencé a temblar. Un aire blanco y frío escapó entre sus labios abiertos. Esa promesa, ¿no podemos hacer una nueva? Capítulo 16 parte 2. Esa promesa, ¿no podemos hacer una nueva? Punto. Esta es una conversación sin importancia, ¿qué dijo? Apreté los puños. Pienso que es lindo. Si desde el principio, fue así de fácil. Tomé una respiración profunda. Entonces, accidentalmente tropecé y él puso su brazo alrededor de mi cintura. Me sorprendieron sus acciones, rápidamente solté su brazo. ¿Desde el principio? Dime, hermana. Te escucharé. Alexander dijo en un tono más tranquilo como si tratara de calmarme. Solo me tocó por un momento, pero aún sentía que me estaba abrazando. Lentamente me calmó. Por un momento, estuve casi completamente enojada con él. No quise decir eso. Negué con la cabeza. Las promesas están hechas para romperse. Mi madre nunca cumplió la promesa que me hizo a pesar de que habíamos hecho la promesa del dedo meñique. Ella dice que esta es la última vez y que será feliz aquí. Pero todo eso son puras mentiras. Porque mi madre, que había prometido que esta era la última vez, escondió las jeringas en Dux Manor. No quiero seguir pensando en eso. Sintiéndome un poco mareado, puse mi mano en mi frente. Alex, estoy cansada. ¿No sospechará el investigador de ti si te me acercas así? ¿Te preocupas más por tu investigador primerizo que yo? Yo no dije eso. ¿Cuál es la diferencia? Jugar con palabras como esta no es el estilo de Alexander. Incluso si había algo que no le gustaba, simplemente se quedaba en silencio, mostrando disgusto. Por eso pensé que era más maduro que yo. ¿Me equivoco? Tu reacción es un poco exagerada. Entre hermanos, tal cosa no sucede. ¿Somos hermanos? ¿Somos hermano y hermana? Detente. Hablar de esto me cansa. Su voz era cada vez más alta. Inmediatamente corté la conversación sin escuchar a Alexander hasta el final. ¿Para qué estás haciendo esto? ¿Quieres detener el juego hermano-hermana ahora? Alexander dijo, hermana, tú. Inmediatamente se tapó la boca. Me miró con una mirada insatisfecha. Solo quiero gritar, ¿de qué estás hablando exactamente? Ni siquiera me di cuenta de que estábamos en las escaleras, así que lo empujé tan fuerte como pude. Pero Alexander no era de los que se iban solo porque lo presionaron. Él no se movió. En cambio, se cubrió la cara con las manos como si estuviera triste. Sus anchos hombros comenzaron a temblar. Mi querida hermana, ¿soy tan insignificante? Alejandro parecía tan triste. Empezó a suspirar, gemir y sollozar. Con solo esto, borró todas nuestras peleas anteriores. Simplemente empujé a Alexander, sin patearlo ni mirarlo en blanco. Pero Alejandro estaba llorando. Te juro que no pensé eso. ¿Por qué hablas así? ¿Cuándo dije eso? Aunque lo consolé susurrando esas palabras, las lágrimas de Alexander aún no se detenían. Puse mi mano en su hombro duro como una roca. Le di unas palmaditas suaves, pero en cambio, comenzó a sollozar y siguió cubriéndose la cara con ambas manos. Sonaba como si tuviera dolor. Yo, no quiero decir. Tartamudeó. Solo tocar su hombro no lo calmó. ¿Cómo puedo hacer que deje de llorar? En el pasado, después de que terminó el funeral, ¿cómo consolaría al que estaba llorando porque se sentía solo? Recuerdo. Solo necesito abrazar a Alexander con fuerza. Extendí mi mano y lo abracé. Hola, no me gusta. No me gusta así. Alejandro sacudió la cabeza con tristeza. Pero él no trató de salir de mis brazos. Siguió llorando suavemente en mis brazos. Ya es grande pero todavía como un niño. Después de darme cuenta, entendí por qué seguía rogándome que me quedara aquí. Tal vez su corazón todavía estaba pegado a ese día, el día del funeral. Decidí calmarlo a mi manera. Sí, a mí tampoco me gusta.
Acaricié la nuca de su ruborizado cuello. Cada vez que lo hacía, Alexander seguía temblando. Sonreí brevemente, luego solté la mano que había estado cubriendo su rostro. Entonces lo miré. Estaba sollozando incontrolablemente hasta que el área alrededor de sus ojos se volvió muy roja en contraste con su piel blanca pura. Lágrimas calientes caían de las comisuras de sus ojos y corrían por sus mejillas y dedos. Sus pestañas negras se humedecieron y nublaron su visión. Alexander frunció el ceño suavemente como si eso lo hiciera sentir incómodo. ¿Qué es lo que no te gusta? Tú eres el que llora así. Su voz sonaba pesada. Tan pronto como Alexander escuchó esa respuesta, el corazón de Alexander latió con fuerza. Mentir, ¿qué? ¿No te gusta verme llorar, hermanita? Solo en momentos como estos estás siendo amable conmigo. Eso suena tan ridículo. Estaba preocupada por Alexander, así que le acaricié el pelo. El llanto de Alexander se detuvo lentamente cuando me llamó. Oh, hermana, parece que te has calmado un poco ahora. Sus lágrimas humedecen mis hombros. Tiré de Alexander para que se apoyara contra mí, pero cuanto más hacía, más lloraba Alexander y se aferraba a mí, negándose a mantenerse alejado de mí. Finalmente, murmuré insatisfecho, ya he llorado lo suficiente, así que déjame ir. No quise decirlo de esa manera, pero está bien. Alejandro se humedeció los labios. Eso es un gran problema. ¿Crees que se ve gracioso? Claramente está enojado. Intento ignorarlo. Usted está reaccionando de forma exagerada. ¿Quieres repetir esta conversación otra vez, Volví a mirar a Alexander, quien frunció los labios sin decir una palabra. Por suerte, cuando me acerqué a la barandilla para volver a subir las escaleras, me tomó la mano con delicadeza. Instantáneamente la temperatura de mi cuerpo subió porque podía sentir el calor de nuestras manos entrelazadas. Subió las escaleras, igualando mi ritmo más lento que el suyo. A pesar de que estaba llorando así, todavía era un hombre. Alexander me acompañó a la habitación. Tan pronto como entré a mi habitación, me apoyé contra la puerta sin moverme. Esperé hasta que Alexander se fue. Tan pronto como sus pasos se alejaron lo suficiente, abrí la puerta y regresé al pasillo. Alexander había entrado en su habitación y la puerta estaba cerrada. Sin dudarlo, me dirigí directamente hacia abajo, y encontré una rata escondida debajo de las escaleras, pensando que no la atraparían. Es obvio que te estoy dando unas vacaciones. Tan pronto como puse mi mano en su hombro, el ratón tembló y me miró. Ah, señorita, el clima es malo y no tengo a dónde ir, así que estoy de regreso. Caramba, este ratón habla cuando lo miro, quiero saber. Henrietta bajó la cabeza, tratando de evitar mi mirada. Sonreí como si entendiera. Incluso si mueres, seguirás pensando que este es tu hogar. Extrañar incluso si regresas, puedes descansar hoy y solo comenzar a trabajar mañana. Ah, señorita, gracias. Henrietta dejó las cosas que llevaba. Trató de arrodillarse ante mí. Levanté la mano para detenerla. Si alguien viera, pensaría que te estaba amenazando. Incluso encubrí tus errores y te permití estar a mi lado como deseas. Oh eso. Henrietta murmuró. Intentó repetidamente abrir y cerrar la boca, frotándose las palmas de las manos contra el dobladillo de la falda. Parecía nerviosa. Un sudor frío comenzó a correr por su frente. ¿Algo que quieras decir? Oh, no. Estoy muy agradecido por eso. He escuchado suficientes agradecimientos de tu parte que estoy aburrido. Sonreí mientras acomodaba su cabello, mucho más rizado que antes, detrás de su oreja. Henrietta retiró la comisura de su boca con fuerza. Realmente se veía tan nerviosa que sentí pena por ella. Por cierto, ¿por qué siento el poder mágico de ella? Sabes muy bien que no podrás hacerme cosquillas con tus poderes. Miré hacia abajo al rayo de luz que irradiaba de las yemas de sus dedos agarrando su falda. Una mirada fue suficiente para atravesar la magia de Henrietta. Instantáneamente ya nada brillaba en la oscuridad. Después de que me vaya, este lugar seguirá siendo tuyo. No hagas nada inútil. Limpié el dorso de la mano de Henrietta mientras decía eso. Ni siquiera es gracioso. ¿Estás tratando de luchar con este tipo de fuerza? ¿Es esta tu razón para irte de vacaciones y luego volver? Por alguna razón, pensé que todo se calmaría sin que pasara nada. Parece que ha estado trabajando duro para mejorar su magia en secreto. Durante este tiempo ella a menudo entraba y salía de la biblioteca. Creo que lo hizo porque no me soportaba a solas con Alexander. No esperaba que estuviera preparando una venganza tan dulce. Hay varios libros sobre magia en la biblioteca. Aparentemente, fue el duque anterior quien compró esos libros para Henrietta. Pero en primer lugar, ella debe haber sabido instintivamente que la capacidad de poder mágico que poseía cada persona tenía una dimensión diferente. Henrietta se sentó en el suelo. Como devolví el maná que fue expulsado a la fuerza, entonces no podrá moverse correctamente por un tiempo. Henrietta, ¿ahora entiendes? Ella asintió con la cabeza con todas sus fuerzas. Sus ojos fuertemente cerrados temblaron. Me incliné y palmeé las mejillas de Henrietta. Luego me di la vuelta, dejándola que seguía sentada en el suelo. Capítulo 17. Me desperté por la mañana. Los continuos golpes en la puerta durante unos minutos me hicieron incapaz de soportarlo más. ¿Quién diablos es tan temprano en la mañana? Mientras que ayer puse a dormir a Henrietta para poder dormir bien. Buenos días, señorita Ophelia.
Cuando me puse la bufanda y abrí la puerta, vi la brillante sonrisa de Claude. Era una sonrisa que podría hacer sentir mejor a cualquiera que la viera, pero para mí en este momento no era muy agradable. No soy madrugador, inspector. Ah, Claude es suficiente. Entonces, Claude, vino aquí solo y luego dijo, ups, hice algo grosero. Dijo que tal vez fue porque vio la expresión en mi rostro que parecía cansada. Esto es de hecho todavía que pasó. He sido grosero. Al mediodía, tengo que salir a entregar un telegrama, así que tengo prisa. Claude bajó la cabeza y trató de terminar la conversación, pero me pregunto por qué me visitó así en la mañana. Claude dio un paso atrás y parpadeó en blanco mientras tiraba del dobladillo de su túnica. Ah, por favor dime, ¿por qué viniste aquí? Ah, realmente no es nada importante. Solo quería preguntar sobre el duque. Entonces quiero escuchar más. Agarré el dobladillo de la túnica de Claude un poco más fuerte. Claude vio a Alexander llorando en mis brazos anoche. Todo lo que encontré fue a Henrietta, pero como investigador, no sería difícil para él ocultar su presencia y observar desde lejos. ¿Sabías que tengo acceso a todas las partes de Dux Manor porque tengo una orden de registro? Sí, ¿quieres revisar mi habitación también? Abrí más la puerta y pregunté. Claude se rió a carcajadas. No, en otro momento. Cuando quieras no será un problema. Yo, gracias. Sobre eso, hace un rato, fui a la habitación del duque. Como era de esperar, estaba furioso. Aún así, le mostré la orden. Después de eso, me permitió. Entonces, Claude se detuvo aquí por un momento y me miró, y se palmeó la nuca como si estuviera avergonzado. También pregunté. Entonces, abrí un cajón y encontré un diario bastante viejo. Quería echarle un vistazo, pero Duke me echó. Era realmente fuerte, me sorprendió porque podía levantar a un hombre adulto tan fácilmente. Claude se sonrojó como si estuviera avergonzado por lo que dijo. No sabía a dónde más ir después de que me persiguieran así que deambulé sin rumbo fijo. Tan pronto como me di cuenta, ya estaba frente a la habitación de la señorita Ophelia. Parece que Alex realmente lo odia. Sí, ese es normalmente el caso, pero creo que Duke está exagerando. Alexander fue el que no parpadeó ni siquiera cuando Adrian gritó. Por supuesto, lo que dijo Claude era cierto. Es un poco exagerado. Traté de no reírme ante la idea de que Claude fuera recogido por Alexander como un saco. Eso es como una invasión de la privacidad. Si yo fuera él, creo que también lo echaría a patadas. Ser Claude. Ah, no puedo soportarlo más. Levanté la mano y cubrí la comisura de mis labios que seguía subiendo, y pensé, quiero revelar cualquier cosa relacionada con la investigación, pero tampoco creo que me sentiría cómodo si profundizara demasiado en mi vida privada. ¿Es así? Lo siento. Claude levantó las esquinas de sus ojos, sacudió la cabeza, diciendo que sus acciones como investigador fueron malas. Apoyándome en la puerta, dije, cuando termine este caso, tómate unas vacaciones. Dijiste que querías visitar el Sacro Imperio. ¿Le gustaría venir conmigo, señorita Ophelia? Eso es algo que aún no sabemos. Eres demasiado. Durante la conversación, Claude inconscientemente miró hacia atrás. Ha estado nevando durante varios días, y esta mañana el tiempo parece estar mejorando. El sol brillaba y la nieve en el alféizar de la ventana comenzaba a derretirse lentamente. Hace buen tiempo. Creo que me iré ahora. ¿No vas a revisar mi habitación? Parece que acabas de despertar. ¿Cómo pude hacer algo así? Lo siento. Entonces, me iré. Cuando Claude terminó de hablar, estiró la mano y la colocó sobre su frente. Hizo un saludo juguetón y se dio la vuelta, luego se fue. Yo, que todavía estaba apoyado contra la puerta, miré hacia abajo mientras el rubio Claude se dirigía al carruaje. Luego regresé a la habitación, pensando en el diario. Entonces me golpeó. Aunque admite que su hobby es leer, nunca nos vimos cerca de la biblioteca, y no hay libros en su habitación. Creo que el diario que esconde es sorprendente. Me apoyé contra el borde de la cama y miré alrededor de la gran habitación. Apretando mis manos frías, sonreí brevemente. Saludos, soy Canon Audionovelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado. Si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo. Hasta volverlos a leer me despido.